segunda parte de la clase y para eso ya tengo preparado acá mi matecito. Así nos acompañamos en esta última parte del video. Creo que ahora sale un vinito, ¿o no? Vuelvan de esa imagen. Bien, en esta segunda parte del video retomamos los aspectos vinculados nuevamente a la idea de contexto, pero esta vez vamos a decir que todo contexto, todo eso que contiene el espacio escolar, que es específicamente lo que estamos hablando, siempre está en relación con adentro. Podríamos decir el contexto pareciera que es lo de afuera, pero lo de afuera siempre está en relación, tensión, reproducción, diálogo, con ese adentro. Es más, hay algunos autores, autoras que nombran este concepto como el adentro afuera, esa relación entre el contexto y lo que está pasando adentro de la institución. En realidad podríamos replantearnos y dejar como un interrogante cuáles son los límites de ese adentro y de ese afuera. Para ese afuera, entre comillas, empezamos a caracterizar la idea de contexto, pero para ese adentro vamos a trabajar la idea de organización. ¿Qué sería la organización? Es la otra pata del análisis institucional. Cuando nosotros hablamos de cómo nos acercamos a las instituciones para conocerlas, trabajamos con tres ejes. Uno de los primeros es el contexto. ¿Dónde está esa escuela? ¿Quién va a esa escuela? ¿Dónde está emplazada? ¿Cómo es geográficamente el barrio? ¿Dónde está ubicada? ¿Qué otras instituciones están cerca? Etcétera. Dentro de ese contexto. Ahora bien, la segunda parte es la historia institucional. ¿Cuándo nació la escuela? ¿Quién inició? ¿Quién fue el primer director? ¿Quiénes fueron los primeros egresados? Entre otras preguntas. Y el tercer eje es la organización. ¿Cómo está organizada la escuela? ¿Qué proyectos tiene? ¿Quién es el equipo directivo? ¿Cómo funciona ese equipo directivo? ¿Quiénes son los docentes? ¿Cómo funcionan esos docentes? ¿Cuál es la idea de enseñanza? ¿Cuál es la idea de aprendizaje? ¿Cuál es la idea que se construye entre los estudiantes? ¿Cómo funcionan las relaciones entre quienes forman parte de la institución? Y ahí surge lo institucional. En este aspecto, por el momento vamos a dejar la cuestión histórica al costadito, porque no vamos a trabajar todavía con esos datos, pero sí vamos a tensionar esta idea de contexto y esta idea de organización. Y para eso, en organización, vamos a trabajar con tres conceptos. Bien, estos tres conceptos los vamos a ir relacionando todo el tiempo y tensionando entre contexto y organización. Vamos a ir con el primero. El primer concepto que vamos a trabajar es el concepto de imaginario institucional. Por el momento solamente les voy a tirar el título del texto, que es de Frigerio Poggi Tiramonti, Cultura y Estilo Institucional, pero no lo vamos a empezar a leer ahora, sino que vamos a usar un material soporte que nos va a permitir ingresar en el segundo cuatrimestre con más detalle en esos conceptos. Cuando hablamos de imaginario institucional, la misma palabra nos va a llevar a pensar justamente o a intentar definirla. Cuando uno habla de un imaginario, habla de algo que uno se representa, una imagen mental de cómo es esa situación, de cómo es esa persona, de cómo es esa institución. En el caso de imaginario institucional, voy a tirarles algunas frases que les van a servir para hacerse idea de qué vamos a estar hablando. No, esa escuela es súper prestigiosa. A esa escuela van los mejores. No, esa escuela, ¿vos viste en el barrio en el que está? ¿Vos viste quién va a ese barrio? Otra, por ejemplo. No, esa escuela es re tranquila. Súper tranquila. Van chicos que vienen de tal barrio. No, el turno tarde es terrible. Es terrible. Mejor mandalo al turno mañana. Estas frases, que porque no tuve más tiempo no las edité de una mejor manera, nos hacen convocar a esta idea de imaginario institucional. ¿Qué es el imaginario institucional? Es la imagen que tenemos de la institución. Ahora bien, las autoras hablan en muchos sentidos acerca del imaginario institucional. Cuando lo vamos a definir desde Frigerio Poggi Tiramonti, hablamos del imaginario que tiene la gente que habita la institución. La idea de mi escuela, ¿cómo es mi escuela? ¿Qué imagen tengo yo de mi escuela? Pero también sabemos que con el contexto hay un imaginario de la comunidad educativa. Y acá vamos a inaugurar la sección de anécdotas de trabajo de campo. Cuando nosotros vamos a ingresar a las escuelas, hacemos un trabajo de ir a acompañar a los grupos el primer día que ingresan a las escuelas. En esta ocasión yo estaba tutoreando un grupo, esto fue hace unos años ya, no me acuerdo cuánto. Pero bueno, llevé a un grupo de 4 o 5 estudiantes a una escuela periférica de la ciudad,
que no voy a dar nombres, que no voy a decir ni quiénes son los estudiantes, ni quiénes van a esa escuela, ni cuál es la escuela, ¿bien? Entonces, en medio de esa situación, estábamos en la puerta de la escuela. ¿Vieron en esa reja que separa el patio ese que tiene de ingreso de la escuela hacia la puerta de la escuela? Bueno, ese día cuando llegué con esos estudiantes, uno de ellos me dijo: profe, mirá la escuela que nos trajiste. Nos tendrías que haber avisado. Mira, no tendríamos que haber traído ni la billetera, porque acá nos van a robar. En esta escuela nos van a robar. Y qué suerte que teníamos que estaba la portera escuchando. No voy a contar el final de cómo sigue esta historia, pero nos costó bastante entrar en la escuela. Digamos, ¿de dónde sacaba ese estudiante que no había ido nunca a esa escuela, que esa escuela era de esa manera? ¿Por qué? Porque había un imaginario construido de esa escuela, que por supuesto a quienes habitan la escuela, a la directora, al equipo directivo, a los estudiantes, no les simpatiza para nada esa concepción hegemónica que se ha construido acerca de esa escuela, que incluso los medios de comunicación se han responsabilizado de construirlo. Entonces, vemos que todo ese imaginario, esa representación, se construye y luego se alimenta. Bien, bueno, ese imaginario institucional puede funcionar muchas veces como algo que impulsa a la escuela justamente a construir más proyectos, o como algo que se vuelve retrospectivo para la escuela, algo en contra. Y por eso también es parte de los equipos directivos y de la institución y la comunidad educativa en sí misma la construcción de ese imaginario. Pero no es algo que se hace como a propósito, es algo que se hace casi a nivel inconsciente, van a decir las autoras, y que tiene que ver justamente con el contexto, con los proyectos, con lo que hace la escuela con esa imagen que existe y que se alimenta o no en esa comunidad educativa. Vamos con el segundo concepto, y este concepto está vinculado a la idea de cultura institucional. Cultura institucional, lo vuelvo a repetir, es un concepto un poco más complejo, porque a una simple vista siempre piensa que la cultura es algo, como vinculado a las tradiciones. Y en realidad acá voy a recuperar líneas que vienen trabajando desde pedagogía, porque la cultura no es tradición, no es el mate, no es el asado, no es la juntada. Es básicamente todas esas prácticas, esos lenguajes con los cuales nos movemos en el mundo, explicamos, entendemos, nos situamos y hacemos. La cultura institucional es el núcleo más duro de las instituciones. Ahí está la historia de la institución, ahí está, digamos, los personajes, la novela institucional, ahí está el mito de la institución. Es cómo se hicieron históricamente las cosas en la institución. Es como cuando en tu familia se dice básicamente las cosas se hacen así, o estás en una institución o en una organización y dicen las cosas siempre se hicieron así y se van a seguir haciendo así. Es mentira que se van a seguir haciendo así, porque sabemos que siempre existe lo instituyente, pero básicamente la cultura institucional está nucleada con esas cuestiones más duras, más instituidas dentro de las instituciones escolares. Y no es casualidad esto, sino que cada institución va formulando su propia cultura institucional porque tiene algo que conservar, porque tiene algo que defender, y porque justamente también en la cultura está la identidad institucional. La escuela tiene que defender esa identidad que está forjando. Así como también se forja esa identidad, esto va relacionado al punto anterior, se forja un imaginario. Entonces, para sostener ese imaginario, esa identidad institucional, la cultura tiene que seguirse preservando de alguna manera. Sigo con mi sección de anécdotas. También en otro recorrido que hicimos en una escuela que relativamente tiene una historia bastante reciente, es una escuela bastante nueva. Recuerdo que cuando íbamos el primer día al ingreso del trabajo de campo, que te cuentan la historia de la escuela, dónde está, cómo está emplazada, la escuela tiene como parte de su cultura la construcción de su historia. Un mito fundacional de la escuela es que la escuela nace de la lucha, de la comunidad educativa, que no fue algo regalado, que no fue que vino un gobernador y dijo acá vamos a poner una escuela, sino que fue por el reclamo de la comunidad educativa. Y es a tal punto la construcción de esa identidad institucional que vos vas recorriendo la escuela y vas viendo el piso de la escuela. Entonces, quienes te narran esa historia te van diciendo, miren, este color de piso es cuando recién comenzábamos. Hasta acá era la escuela.
Ahora, cuando inicia el segundo color de piso es cuando ya pudimos conseguir la ampliación de las nuevas aulas. Y cuando inicia el tercer color de piso, y así históricamente, sigue, no sé cuántos colores de piso tendrán, pero la idea que estoy tratando de retratar en esta anécdota justamente es toda esa novela, todo ese mito que se construye en la cultura y que se va alimentando también en la cultura, porque hay una historia que hay que sostener y hay que seguir contando, pero también en ese imaginario. Esta escuela viene de la lucha, viene justamente porque hubo un montón de gente que se esforzó por conseguirla. Vamos con el tercer concepto. El tercer concepto está vinculado al estilo. La palabra estilo viene, digamos, asociada también a una forma de hacer las cosas. ¿Tiene estilo o no tiene estilo? ¿Tiene un estilo para vestir? ¿Tiene un estilo para caminar? ¿Tiene un estilo para hablar? Vieron que es como eso que nosotros percatamos en alguien que hace las cosas de cierta manera. Eso vendría a ser como una definición muy casera de estilo. Pero en este punto vamos a hablar del concepto de estilo institucional. ¿Y a qué nos referimos? Básicamente vamos a hacer un paralelismo entre estilo institucional, que generalmente en las escuelas el estilo está llevado adelante por los equipos directivos. ¿Cómo se gestiona una escuela? ¿Qué se hace con los problemas en una escuela? ¿Qué se entiende por problema en una escuela? ¿Cuáles son los proyectos? ¿Cuál es el grado de comunicación que figura dentro de la institución? ¿Cómo se piensa el proyecto con los estudiantes, con los padres, las madres, con la comunidad educativa, con otras instituciones? ¿Quién se hace cargo de todo eso o quién se tendría que hacer cargo de todo eso? Es el equipo directivo. Por eso cuando hablamos de estilo institucional, plenamente vamos a poner la mirada en el hacer, digamos, de la gestión y del gobierno de la institución. Y acá vamos a ver una de las primeras tensiones, porque si bien yo dije que la cultura institucional es cómo se hacen las cosas históricamente y el estilo es cómo se hacen las cosas, ustedes van a decir, la profe está enloqueciendo por el fin de cuatrimestre, y sí, estamos enloqueciendo, pero no es una contradicción. ¿Por qué? Porque hay formas acostumbradas, instituidas de hacer las cosas, y hay formas en el día a día, en la cotidianidad, decisiones que se toman sobre el hacer cotidiano. Y a eso nos referimos con el estilo institucional. Son a esas microdecisiones que se dan, a esos momentos en los cuales un equipo directivo decide darle fuerza o darle, digamos, una proyección a una cuestión institucional. Y eso a veces puede estar en plena relación con la cultura institucional o puede estar en franco desacuerdo, y es ahí cuando surgen las tensiones institucionales. Acá va nuevamente la sección anecdótica. ¿Cómo me gusta esta sección? Porque para mí las anécdotas te colocan en otro lugar. Cambios de equipos directivos. Hagan memoria. En su memoria escolar debe haber algún momento en el que en la escuela hubo cambio de directivos. Y esto significa mucho, porque no es solamente el cambio de una persona por otra persona, es el cambio de un proyecto de gestión por otro proyecto de gestión. Y por ejemplo, dentro de esas anécdotas que contábamos, está la gente que cambia hasta los muebles cuando cambia el director, que cambia los muebles del lugar, que cambia los cuadros, hasta cosas más profundas. Y este es un momento bastante emotivo. Cuando yo iba a la escuela primaria, el proyecto institucional de la escuela era que en séptimo grado sí o sí te ibas a algún lugar. No era una escuela, digamos, con grandes medios materiales, pero sí tenía ciertos proyectos vinculados a esto. En cuarto ibas al Chocón, ese día de calor, que te morías de calor, que te insolabas básicamente, y en séptimo ibas a algún lugar, aunque sea, no sé, ibas a Balsa Las Perlas a acampar 2 días y era wow, el proyecto de la escuela era todo el año te pasabas pensando que llegaba ese momento en el que te ibas a ir de viaje con la escuela. Estoy moviendo lugares sensibles ahí, ya lo sé. Bien, ¿qué pasó? Yo séptimo grado, toda la emoción, cambio de directivo. En julio, cambio de directivo. La nueva directora no tenía ninguna perspectiva, no le interesaba que nos fuéramos a ningún lugar, por más que hubo pataleo y todas las cosas, no hubo un acompañamiento de la gestión del equipo directivo para llevar adelante ese viaje y ese año no se fue a ningún lugar. Uno puede decir que fin del momento emotivo. Bien, continuemos con el análisis. Podríamos pensar, a ver, en qué es, cuál es la importancia. Es que justamente los proyectos institucionales, el imaginario que venimos hablando y la cultura tienen que ser sostenidos.
en el tiempo. No solamente repensados o reconstruidos, sino que también tienen que ser sostenidos. Y esto también depende del trabajo de los equipos directivos, del estilo, de cómo la institución se va perfilando a través del tiempo. Por eso hay proyectos que pareciera que mueren, entre comillas, con esas personas que se van de las instituciones escolares. Y la idea, justamente, en términos de muchos autores y autoras, es que los proyectos continúen más allá de las personas. Pero, repasito, por el momento tenemos imaginario institucional, que tiene que ver con esa imagen que construimos acerca de esa institución escolar específicamente, y esa imagen se va a construir internamente, pero también externamente en relación con el contexto. Segunda cuestión, cultura institucional, que tiene que ver con las cuestiones, prácticas, haceres, lenguajes más constituidos y firmes dentro de las instituciones escolares, plenamente vinculado con lo que está instituido. Y tercer concepto, estilo institucional, que tiene que ver básicamente con cómo se hacen en la cotidianidad las cuestiones institucionales, y esto lo vamos a tomar básicamente del estilo de los equipos directivos, que son los encargados de gestionar las instituciones educativas. Todo esto se los comentamos en vista de que para el segundo cuatrimestre tenemos pensado empezar a trabajar con datos, observaciones, entrevistas de escuelas secundarias para que podamos ir identificando estas cuestiones que venimos charlando por ahora en conceptos y en anécdotas, que ustedes puedan empezar a transitarlos, pero también que puedan empezar a identificarlos a partir de las propias biografías escolares, porque en el segundo cuatrimestre vamos a empezar a trabajar con cuestiones vinculadas a la propia historia y trayectoria escolar, biografías escolares, y eso nos va a permitir entender muchísimas cuestiones de cómo concebimos la docencia, la educación, la enseñanza y la escuela. Así que bueno, hasta acá. Este es el último video del cuatrimestre, la última clase del cuatrimestre. Nos encontramos a la vuelta con la propuesta de seguir pensando justamente en la escuela secundaria. Así que bueno, un gusto hasta acá. Dejamos saluditos virtuales y nos estamos viendo.